¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras y pides señales, sientes que sigues caminando a oscuras sin respuestas claras? ¿Por qué, si Dios ya te dio discernimiento, todavía hay tantas cosas que no logras entender, tantos dolores que no sabes por qué viviste, tantas personas que no sabes si son bendición o tropiezo en tu vida? ¿Y si te dijera que hoy Jesús quiere activar tu visión espiritual de una manera tan profunda que todo lo que has vivido cobrará un sentido nuevo y poderoso? Que hoy, mientras escuchas estas palabras, Él está dispuesto a quitar el velo que ha cubierto tus ojos por años, para que veas con claridad lo que realmente está frente a ti y lo que está detrás de cada situación, de cada persona y de cada pensamiento que ronda tu mente. Imagínate por un momento si, en lugar de caminar a ciegas, pudieras ver con los ojos de Dios. Imagínate si, en lugar de solo pedir y esperar, pudieras discernir lo que viene antes de que suceda, ver los engaños del enemigo antes de que te toquen y reconocer las bendiciones antes de despreciarlas. ¿Te imaginas cuántos errores dejarías de cometer y cuántas lágrimas ahorrarías? Hoy quiero que escuches hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo un consejo ni un mensaje bonito, es una revelación del cielo para ti. Porque cuando tu visión espiritual se activa, no vuelves a ser la misma persona. Todo cambia. Tu forma de orar cambia, tu forma de decidir cambia y hasta tu forma de amar y de luchar cambia. Hoy Jesús quiere entregarte esta llave que muchos anhelan, pero que pocos reciben, porque no todos están dispuestos a abrir su corazón y sus oídos a su voz. ¿Estás tú dispuesto? Antes de empezar, escribe en los comentarios esta frase para sellar lo que recibirás hoy. Señor, activa mi visión espiritual y hazme ver lo que no veía. Al escribirlo, demuestras fe y disposición a escuchar la voz de Dios, y tu comentario será un acto profético para tu vida. Además, dale like a este video. Sí, al dar like estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están caminando en oscuridad, personas que podrían ser liberadas si escuchan esta palabra. ¿Te imaginas a cuántos podrías ayudar con un simple gesto de amor? Si ya diste like, que Dios te bendiga por tu corazón generoso. Te invito también a suscribirte ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque cada enseñanza que compartimos aquí es como un faro encendido en la noche, una luz que Dios puede usar para guiarte cada día y recordarte que no estás solo. Muchas personas usan este canal como su iglesia cuando no pueden asistir, como un refugio espiritual en los días difíciles. Por eso es importante que te quedes aquí con nosotros, que escuches hasta el final y que no te pierdas los próximos mensajes, porque hoy puede comenzar un cambio en ti, pero será tu constancia la que te hará crecer y ver lo que otros no ven. Quédate conmigo hasta el final de este video. Cada palabra que escucharás es una chispa divina que puede encender el milagro que tanto has esperado. Hoy, Jesús ha reservado este mensaje especialmente para ti. Y ahora prepárate, porque vamos a comenzar este estudio que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento a Bartimeo, un hombre ciego que vivía al borde del camino, invisible para la multitud, pero no para Jesús. Dice la palabra en Marcos 10:46-52, que cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a clamar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud lo reprendía para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Y Jesús, al escucharlo, se detuvo, lo llamó y le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y siguió a Jesús en el camino.
Esta historia no es solo un relato de sanidad física, es un retrato espiritual de lo que sucede cuando decides clamar sin miedo por tu visión, aunque todos a tu alrededor te digan que te calles, que aceptes tu situación, que no molestes a Dios con tus clamores. Bartimeo no solo recibió la vista física, sino que sus ojos espirituales fueron abiertos para reconocer quién era Jesús. Por eso, apenas fue sanado, no corrió tras sus sueños atrasados, ni buscó a las personas que lo habían despreciado. Él siguió a Jesús, porque cuando tu visión espiritual es activada, tu corazón se ordena, tus prioridades cambian y ya no vives en función de lo que perdiste, sino de lo que acabas de encontrar en Él. Quizás tú también has estado sentado al borde del camino, viendo cómo otros avanzan y tú te quedas atrás. Has escuchado voces que te dicen que no insistas, que aceptes lo que te tocó vivir, que no hay más para ti. Pero hoy Jesús te dice, clama más fuerte, porque estoy aquí para abrir tus ojos. Bartimeo no fue sanado porque Jesús lo vio primero, sino porque él clamó sin miedo, con un grito que salió de su alma cansada de oscuridad. Hoy Jesús quiere escucharte de la misma manera. Quiere escucharte clamar con todo tu corazón, pidiendo no solo por tus problemas materiales, sino por tu visión espiritual, para que puedas ver lo que no estás viendo y entender lo que no estás entendiendo. ¿Cuántas veces te has sentido ciego en tus decisiones, sin saber si el camino que tomas es el correcto? Sin saber si esa persona es buena para ti o si ese trabajo que buscas es la voluntad de Dios. Sin visión espiritual, puedes aceptar migajas pensando que son banquetes o abrazar dolores pensando que son tu destino. Sin visión espiritual, puedes vivir años atado a personas, hábitos o lugares que están matando tu alma poco a poco. Por eso, hoy Jesús pasa junto a ti y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Tu respuesta definirá tu milagro. No pidas solo lo que tus ojos naturales quieren ver, pide lo que tus ojos espirituales necesitan para vivir. Pídele a Jesús que active tu visión espiritual para ver las trampas antes de caer, para ver las bendiciones antes de rechazarlas, para ver los peligros antes de confiar y para ver su amor aún en los días más oscuros. Porque cuando tu visión espiritual es sanada, todo lo demás comienza a ordenarse. Bartimeo no volvió a mendigar, porque cuando tus ojos ven lo que Dios quiere que veas, tu alma encuentra el camino que siempre estuvo frente a ti, pero no podías reconocer. Hoy es un día de activación para ti. Así como Bartimeo se levantó, arrojó su capa y fue hacia Jesús, levántate tú también. Suelta la capa de tu pasado, la capa que te identificaba con la ceguera, con la limitación, con la mendicidad, y acércate a Jesús con la seguridad de que Él no solo sanará tus ojos físicos, sino también los ojos de tu alma, para que veas con claridad el camino que Él preparó para ti. Porque, amado, Dios no quiere que camines a ciegas, tropezando con cada piedra. Él quiere que veas con claridad, para que camines con seguridad hacia el destino glorioso que diseñó para ti desde antes que nacieras. Pero hay algo más profundo en la historia de Bartimeo que muchas veces no vemos. La Biblia dice que cuando Jesús lo llamó, Bartimeo arrojó su capa antes de ir hacia él. Esa capa era su identidad como ciego, su permiso de mendigo, su única posesión y su única forma de ser reconocido por los demás. Sin esa capa, él no tenía derecho a pedir limosna, no tenía dónde recostarse y no tenía cómo cubrirse del frío. Era su seguridad, aunque esa seguridad fuera también su prisión. Al arrojarla antes de ser sanado, Bartimeo estaba declarando con su acción, yo sé que ya no la voy a necesitar más. Fue un acto de fe tan grande como su clamor. Fue un paso de desprendimiento y de rendición. Hay capas que también tú has llevado por años, capas que te identifican con tu dolor, con tu pasado, con tu historia de sufrimiento.
capas que, aunque te protejan de la vergüenza de tu desnudez espiritual, también te mantienen atado a esa identidad de limitación. Puede ser la capa de la autocompasión, la capa del victimismo, la capa de la dependencia emocional, la capa de la religiosidad sin revelación o la capa de un carácter que endureciste para que nadie te lastimara más. Hoy Jesús te pide que la arrojes antes de recibir el milagro, porque no podrás ver con claridad si sigues cubriéndote con aquello que te recuerda quién eras y no quién eres en Él. Otra enseñanza poderosa de este milagro es que Bartimeo no recuperó la vista simplemente para mirar el mundo, sino para seguir a Jesús. La Biblia dice que, al instante de ser sanado, le seguía en el camino. Cuando tu visión espiritual es activada, no es para que vivas para ti, sino para que vivas para Él. No es para ver lo que deseas, sino para ver lo que Dios desea de ti y para ti. Por eso, cuando pidas visión espiritual, prepárate para que Dios te muestre no solo los errores de otros, sino también los tuyos. Prepárate para ver tus actitudes que entristecen su corazón, tus caminos que te alejan de su voluntad y tus palabras que hieren a los demás. Porque la visión espiritual comienza por dentro, con un corazón que reconoce su propia ceguera y se rinde al único que puede darle luz. Quizás hoy te sientas como Bartimeo, al borde del camino, escuchando el ruido de la multitud, sintiendo que la vida pasa frente a ti sin poder participar, sin poder avanzar, viendo solo oscuridad. Quizás llevas años sentado en el mismo lugar, con los mismos problemas, las mismas oraciones sin respuesta, los mismos dolores que ya casi no duelen porque te acostumbraste a ellos. Pero hoy Jesús está pasando. Hoy Él te escucha. Hoy Él quiere activarte una visión que te saque de esa orilla de estancamiento y te ponga en su camino, caminando con Él hacia un destino nuevo. No ignores su llamado. No dejes que la multitud de pensamientos negativos te silencie. No permitas que las voces que te dicen que no insistas te roben esta oportunidad. Clama más fuerte, di con tu corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Él se detiene cuando escucha un clamor verdadero. Él se detiene cuando un corazón cansado decide creer que hay algo más, que no nació para mendigar amor, salud o paz, sino para vivir en plenitud, viendo la vida con los ojos del cielo. Hoy, igual que Bartimeo, suelta tu capa y levántate. Aunque todavía no veas, muévete con fe. Aunque no veas el camino, da un paso hacia su voz, porque esa voz es la que te sanará, esa voz es la que te activará, esa voz es la que te hará ver lo que tus ojos naturales jamás podrían ver. Y cuando eso suceda, no mires atrás, síguelo. Porque solo caminando con Jesús aprenderás a usar esa visión espiritual para cumplir su propósito en tu vida y para ayudar a otros ciegos a encontrar el camino. En el segundo libro de Reyes 6, 15, 17 se narra un acontecimiento que revela el poder de la visión espiritual. Dice la palabra que el siervo de Eliseo se levantó temprano y vio que un ejército con caballos y carros había rodeado la ciudad para capturarlos. Lleno de miedo, corrió hacia Eliseo y le dijo: «Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Pero Eliseo, con una paz que solo nace de la visión espiritual, le respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendía. Sus ojos naturales solo veían peligro, derrota y muerte. Entonces Eliseo oró diciendo: «Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta escena es un espejo de lo que muchas veces vives tú. Ves los problemas, ves las deudas, ves las enfermedades, ves las traiciones y los rechazos, ves el futuro incierto y piensas: no hay salida.
Ves enemigos que parecen más grandes y fuertes que tú. Ves obstáculos que superan tus fuerzas. Ves una vida que no avanza. Pero no estás viendo lo que realmente importa, porque si Dios abriera hoy tus ojos espirituales, verías que estás rodeado por sus ángeles, que hay ejércitos celestiales acampando a tu alrededor, que cada lágrima tuya está siendo recogida como oración en el cielo y que el enemigo no tiene poder para tocarte si Dios no lo permite. El siervo de Eliseo representa al hombre natural, al hombre que cree solo en lo que ve, que se asusta con facilidad porque su fe está limitada por su visión física. Eliseo representa al hombre espiritual, que ve lo que los demás no ven, que no se deja dominar por el miedo, porque sabe que la realidad espiritual siempre prevalece sobre la material. Eliseo no oró para que los ángeles vinieran, porque ellos ya estaban allí. Oró para que el siervo pudiera verlos, y esa es la oración que hoy debemos hacer. Señor, abre mis ojos para ver lo que ya has hecho por mí, lo que ya has enviado a mi favor, lo que ya me rodea, aunque no lo vea. La visión espiritual no es para presumir dones, es para vivir sin miedo. Es para caminar con paz en medio de la tormenta, sabiendo que si Jesús está en tu barca, no importa cuán grandes sean las olas. Es para dormir tranquilo, aunque afuera haya guerra, porque sabes que en el mundo tendrás aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Es para levantarte cada mañana con la certeza de que no estás solo, que hay ejércitos celestiales caminando contigo y que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Quizás hoy te encuentras rodeado como el siervo de Eliseo. Ves deudas por todas partes, problemas familiares que parecen sin solución, enfermedades que los médicos no saben curar, hijos que se alejan, seres queridos que mueren, puertas que se cierran y oraciones que parecen no subir. Y sientes miedo. Pero hoy Dios te dice, no temas, más son los que están contigo que los que están contra ti. Y si pudiera abrir tus ojos espirituales, verías que mientras tú lloras en la tierra, ángeles batallan en el cielo para traerte la victoria. Verías que mientras tú piensas que no hay salida, Dios ya preparó un camino que se abrirá justo a tiempo. Verías que mientras tú temes a la soledad, Jesús está más cerca de ti que nunca, hablándote en silencio, cubriéndote con su mano, fortaleciéndote para que no caigas. Hoy es día de pedir como Eliseo, Señor, abre mis ojos para ver, porque cuando veas, el miedo se irá, la angustia se transformará en paz y el desespero se convertirá en confianza. Porque la visión espiritual no cambia las circunstancias, cambia cómo las ves, y al cambiar cómo las ves, cambias cómo actúas, y al cambiar cómo actúas, cambias los resultados que obtienes. No sigas mirando solo con tus ojos naturales. Pídele a Dios que te dé ojos espirituales para ver su propósito detrás de cada batalla, su amor detrás de cada dolor, su protección detrás de cada pérdida y su gloria detrás de cada humillación. Porque nada sucede sin un propósito cuando caminas con Él, y todo lo que el enemigo planea para tu mal, Dios lo usa para tu bien y para su gloria. Pero observa algo aún más profundo en esta historia. Eliseo no entró en pánico al ver al ejército enemigo, ni pidió que Dios eliminara a los adversarios antes de orar por el siervo. Su primera reacción fue calmar el miedo de quien estaba a su lado y enseñarle a ver con los ojos de la fe. Esto revela el corazón de un verdadero hombre o mujer de Dios. Su prioridad no es que los problemas desaparezcan, sino que las personas a su alrededor aprendan a ver la vida con la perspectiva divina. Eliseo ya sabía que estaba protegido, pero su mayor preocupación era que su siervo también lo supiera, porque un líder espiritual no es quien ve más milagros, sino quien enseña a otros a ver con los ojos de Dios. Hoy quiero preguntarte, cuando enfrentas batallas, ¿qué sale primero de tu boca?
palabras de miedo o palabras de fe. ¿Te quejas por lo que ves o confías en lo que no ves? Eliseo no negó la realidad. Él sabía que el ejército enemigo estaba ahí, era real, amenazante y peligroso, pero también sabía que la realidad espiritual es siempre más poderosa que la física. Esta es la clave de la visión espiritual. No se trata de negar lo que te pasa, sino de ver lo que Dios está haciendo en medio de lo que te pasa. No se trata de ignorar el dolor, sino de ver el propósito que se esconde detrás de él. No se trata de fingir que todo está bien, sino de confiar en que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece estar mal. El siervo de Eliseo representa a muchos de nosotros cuando entramos en crisis. Miramos con desesperación a nuestro alrededor y vemos todo lo que el enemigo está haciendo, todo lo que nos amenaza, todo lo que nos puede destruir, pero no vemos lo que Dios está construyendo en secreto, lo que Él está preparando para nuestra victoria, los recursos invisibles que ya están listos para ser manifestados en el momento justo. Y Dios, como Eliseo, no siempre elimina los ejércitos enemigos de inmediato, pero siempre nos dará una visión que nos traerá paz en medio de la guerra. Cuando el siervo vio los carros y caballos de fuego alrededor de Eliseo, su miedo desapareció. El problema seguía ahí, el ejército seguía ahí, pero él ya no era el mismo, porque ahora sabía que no estaba solo. Y esa es la diferencia que la visión espiritual hace en tu vida. Tal vez tus problemas no se vayan hoy, tal vez tus deudas no se paguen mañana, tal vez tu enfermedad no se cure esta semana, pero si Dios abre tus ojos espirituales, tendrás paz mientras esperas, tendrás fe mientras luchas y tendrás fuerzas mientras avanzas. Además, esta historia nos enseña que la visión espiritual no es solo para ti, sino para proteger y bendecir a otros. Eliseo usó su visión no para su gloria personal, sino para cuidar al siervo y para cumplir el propósito de Dios en esa nación. Si hoy pides visión espiritual, entiende que no es para que seas admirado, ni para presumir revelaciones o sueños, sino para que seas un instrumento de paz, de fe y de dirección para quienes te rodean. Dios te revelará cosas para que edifiques, consueles y levantes a otros en sus momentos de oscuridad. Finalmente, recuerda esto: la visión espiritual no es un regalo reservado para profetas del Antiguo Testamento, es un derecho de cada hijo de Dios que vive en comunión con Él. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y me siguen». Y Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Es tuyo por herencia. Pide hoy con humildad y fe, como Eliseo: «Señor, abre mis ojos para ver». Porque cuando veas, ya no vivirás dominado por el miedo, sino guiado por la certeza de que el cielo pelea por ti y de que, aunque estés rodeado, nunca estarás solo. En Juan 9:1-7 encontramos un milagro que revela uno de los misterios más profundos sobre la visión espiritual y el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «No es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Luego escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó los ojos del ciego y le dijo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Esta historia muestra cómo muchas veces las personas intentan encontrar culpables para el sufrimiento de los demás, mientras que Dios busca propósitos. Los discípulos querían saber quién había pecado. Jesús quería manifestar la gloria de Dios. Quizás has pasado años preguntándote: ¿qué hice mal para merecer este dolor, esta soledad, esta traición, esta enfermedad? Y quizás
Las personas a tu alrededor también te han juzgado, diciendo que estás así porque no tienes fe, porque no oras suficiente, porque no te consagras como deberías. Pero Jesús hoy te dice, no es que pecaste tú ni tus padres. Es que hay un propósito más alto detrás de este sufrimiento, y es que las obras de Dios se manifiesten en ti. El ciego de nacimiento no pidió ser sanado. Él ni siquiera clamó como Bartimeo. Fue Jesús quien se acercó a él. Esto nos enseña que hay milagros que llegan no porque los pedimos, sino porque Dios decidió glorificarse en nuestra vida. Hay momentos en los que ya no te quedan fuerzas para clamar. Momentos en los que aceptaste tu condición como destino y dejaste de esperar algo diferente. Pero incluso cuando ya no pidas, Dios puede acercarse y tocar tus ojos, porque su propósito siempre se cumplirá. Él no depende de tu fuerza para obrar. Él solo necesita tu obediencia. Observa que Jesús hizo lodo con saliva y tierra y lo puso en sus ojos. ¿Por qué no lo sanó con una palabra, como a otros? Porque cada milagro es personalizado y cada proceso tiene un propósito diferente. Para este hombre, Jesús usó tierra y saliva, cosas que muchos considerarían sucias y humillantes, pero fue ese acto el que provocó su sanidad. A veces, Dios usa procesos que nos parecen vergonzosos, caminos que no entendemos, humillaciones que nos hieren, pero son precisamente esos procesos los que limpian nuestra visión espiritual y nos hacen ver su gloria. Después de ponerle el lodo, Jesús le dijo, «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El milagro fue completado con obediencia. El hombre pudo haberse ofendido, pudo haberse quedado sentado pensando, si realmente fuera un profeta, me sanaría aquí mismo. ¿Por qué me manda a caminar hasta allá con este lodo en los ojos? Pero no lo hizo. Se levantó y obedeció, aún sin ver, aún sin entender, y esa obediencia desbloqueó su milagro. Así es en tu vida. Muchas veces Dios te dará instrucciones que no tienen sentido para tu mente, caminos que parecen humillantes, órdenes que parecen no tener lógica, pero si obedeces, verás su gloria. Cuando regresó viendo, las personas no creían que fuera el mismo hombre. Algunos decían, es él. Otros decían, se le parece. Porque cuando Dios abre tus ojos espirituales, ya no te reconocen, ya no ven al mendigo, al rechazado, al derrotado, al invisible. Ven a alguien con luz, con propósito, con vida nueva. Y así como este hombre se convirtió en testimonio vivo del poder de Jesús, tú también te convertirás en testimonio para tu familia, para tus amigos, para todos los que te conocieron ciego y ahora te verán caminar con visión y propósito. Sin embargo, cuando los fariseos lo interrogaron, él respondió con la frase más poderosa que un hijo de Dios puede declarar: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No tenía argumentos teológicos, no sabía explicar cómo había sucedido, no entendía todo lo que implicaba ese milagro, pero tenía un testimonio real que nadie podía refutar. Así será contigo. Quizás no tengas palabras para explicar lo que Dios hará, pero tu vida hablará por ti, las puertas que se abrirán, las cadenas que se romperán, los caminos que se iluminarán, todo será evidencia de que Dios estuvo contigo. Hoy quiero que te lleves esta enseñanza en el corazón. Hay cegueras que no son castigo, son escenarios preparados por Dios para manifestar su gloria. Hay procesos que no tienen explicación humana, pero tienen propósito divino. No te preguntes más por qué estás ciego en esta área de tu vida. Pregúntate para qué. Porque cuando Jesús te abra los ojos, sabrás que todo tuvo sentido, que nada fue en vano y que incluso los días de oscuridad prepararon tu corazón para recibir la luz que hoy está llegando a ti. Levántate, aunque no veas. Obedece, aunque no entiendas. Porque cuando confías y caminas hacia donde Jesús te envía, regresas viendo. Y cuando ves, ya no vuelves a ser el mismo. Hoy,
Él quiere untar tus ojos con su verdad y enviarte a un lugar de limpieza para que regreses a tu vida con visión espiritual, viendo lo que otros no ven y viviendo lo que otros solo sueñan. En 1 Samuel 3:1-10 encontramos una de las escenas más conmovedoras sobre la activación del discernimiento y la visión espiritual. La Biblia dice que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Era un tiempo de sequía espiritual, donde incluso los sacerdotes vivían en pecado y el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Sin embargo, allí estaba Samuel, un niño pequeño que servía en el templo bajo la dirección de Elí. Una noche, mientras dormía junto al arca de Dios, escuchó que alguien lo llamaba Samuel. Pensando que era Elí, corrió hacia él y dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Pero Elí respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba llamando al niño, y le dijo: «Si vuelve a llamarte, di: habla, Jehová, porque tu siervo oye». Y cuando Dios volvió a llamarlo, Samuel respondió de esa manera, y desde entonces nunca más dejó de escuchar su voz. Esta historia revela que la visión y el discernimiento espiritual no siempre llegan con edad, experiencia o títulos religiosos, sino con disposición de corazón. Samuel era solo un niño, sin formación sacerdotal, sin linaje de autoridad, sin la madurez que otros tenían, pero Dios lo eligió porque su corazón estaba dispuesto a escuchar. Quizás tú piensas que todavía no estás preparado, que no sabes suficiente de la Biblia, que otros son más espirituales o tienen más experiencia. Pero Dios no busca expertos, busca corazones humildes que digan: habla, Señor, porque tu siervo escucha. También nos enseña que muchas veces Dios nos habla y no lo reconocemos. Samuel escuchó la voz de Dios claramente, pero pensó que era Elí. Así pasa contigo cuando escuchas una palabra en tu mente, un susurro en tu alma, un pensamiento persistente que te impulsa a orar, a perdonar, a cambiar algo en tu vida. Piensas que es tu imaginación, que son tus pensamientos, que no es nada importante, y sigues tu día sin darle importancia. Pero si aprendieras a discernir que esa voz suave es el Espíritu Santo llamándote, tu vida comenzaría a transformarse. Otra enseñanza poderosa de este pasaje es que Dios llamó a Samuel en la noche, cuando todo estaba en silencio. En la quietud, la voz de Dios es más clara. Por eso, el enemigo llena tu vida de ruidos, de distracciones, de problemas, de preocupaciones y de voces externas, para que no puedas escuchar la voz que realmente importa. Si quieres activar tu discernimiento espiritual, necesitas apartar momentos de silencio, apagar el ruido del mundo, cerrar las puertas de tu mente a las distracciones y decirle al Señor: «Aquí estoy, háblame, quiero escucharte». Samuel estaba durmiendo junto al arca de Dios. El arca representaba la presencia de Dios en Israel. Esto significa que su descanso estaba en la presencia. Hoy muchos duermen junto a sus preocupaciones, junto a sus redes sociales, junto a sus entretenimientos, pero no junto a la presencia de Dios. Si quieres escuchar su voz, acuéstate en su presencia. Llena tu mente de su palabra antes de dormir. Ora en silencio. Repite un versículo. Dedica tus últimos pensamientos del día a Él. Porque, así como Samuel, quizás en medio de la noche escucharás un susurro divino que cambiará tu vida para siempre. Finalmente, observa lo que dice la Biblia. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando tu discernimiento espiritual se activa, lo que Dios te revela comienza a cumplirse. Cada palabra, cada promesa, cada revelación se convierte en vida, porque no viene de tu mente sino de su espíritu. Samuel creció como profeta, juez y líder de Israel, no porque lo buscó, sino porque aprendió a escuchar la voz de Dios.
Hoy Dios quiere despertarte como despertó a Samuel. Quiere romper el silencio espiritual de tu vida y hacerte escuchar su voz como nunca antes. Quiere activar tu discernimiento para que sepas qué decisiones tomar, qué personas alejar, qué caminos elegir y qué palabras hablar. Quiere hacerte sensible a su espíritu para que cada día camines con dirección y no con suposiciones, con seguridad y no con miedos. Di ahora en tu corazón: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Repítelo durante tu día. Escríbelo en los comentarios si lo crees, como un acto de fe, porque esa declaración abrirá tus oídos espirituales y tu vida nunca volverá a ser la misma, porque cuando aprendes a escuchar su voz, todo en ti se alinea con su voluntad, y ya no vives perdido ni confundido, sino guiado por aquel que te creó y sabe exactamente hacia dónde llevarte. Hay algo en la historia de Samuel que a menudo pasa desapercibido, pero que revela la profundidad del discernimiento espiritual que Dios quiere activar en tu vida. Cuando Dios llamó a Samuel, la Biblia dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, aunque servía en el templo, aunque realizaba tareas para el sacerdote Elí, aunque dormía cerca del arca de Dios, aún no conocía su voz. Esto nos enseña que es posible servir en la iglesia, ayudar a los demás, hacer buenas obras y aún así no conocer verdaderamente la voz de Dios. Es posible estar ocupado en actividades espirituales sin haber desarrollado intimidad espiritual. Pero Dios, en su gracia, eligió a Samuel, no porque ya supiera escucharlo, sino para enseñarle a escuchar. Dios no busca personas que ya sepan cómo funciona todo. Busca personas dispuestas a aprender, personas que reconozcan su necesidad de Él, personas que se dejen guiar. Por eso, no pienses que tu falta de experiencia espiritual es un impedimento para que Dios te hable. Al contrario, tu humildad es la llave que abrirá tu oído para escuchar su voz con claridad. Elí representa a la generación que se acomodó, que perdió la sensibilidad, que aunque conocía la voz de Dios, ya no la escuchaba como antes. Sus hijos vivían en pecado, él los encubría y su discernimiento estaba opacado. Por eso, cuando Samuel corrió hacia él, Elí tardó en entender que era Dios quien llamaba al niño. Esto revela que, cuando una generación pierde la visión espiritual, Dios levanta otra para cumplir su propósito. No importa tu edad, tu historia o tu pasado. Si tú hoy decides abrir tu oído y decirle a Dios: háblame porque quiero escucharte, Él te usará para cosas que otros han despreciado o abandonado. Otra enseñanza poderosa es la persistencia de Dios. Llamó a Samuel 1, 2, 3 veces. Dios no se rinde contigo, aunque no reconozcas su voz al principio, aunque dudes si es tu pensamiento o su espíritu, Él seguirá llamándote hasta que aprendas a distinguirlo. Así es su amor, paciente, persistente y lleno de gracia. Él sabe que tu oído espiritual ha estado cubierto por el ruido de los problemas, las heridas del pasado, el cansancio de la vida, pero hoy quiere limpiarlo y enseñarte a reconocer su voz en medio del caos. Cuando Samuel respondió: habla, Señor, porque tu siervo escucha, estaba haciendo una declaración de rendición total. Estaba diciendo: no vengo a pedirte, vengo a escucharte. No vengo a imponerte mis deseos, vengo a recibir los tuyos. No vengo a hablar, vengo a callar para que seas tú quien hable. Esa es la oración que activa la visión y el discernimiento espiritual. Cuando dejas de buscar a Dios solo para que bendiga tus planes y empiezas a buscarlo para conocer sus planes. Ese día, Dios le reveló a Samuel un mensaje difícil sobre el juicio que vendría a la casa de Elí. Y aquí hay otra lección. Cuando tu discernimiento se activa, no solo escucharás palabras de consuelo, también escucharás correcciones, advertencias y direcciones que incomodan tu carne, pero liberan tu espíritu.
porque Dios no habla para entretener, habla para transformar. No revela para presumir, revela para redirigir. Y Samuel, siendo solo un niño, tuvo la valentía de hablar lo que Dios le había dicho, sin cambiarlo, sin suavizarlo, sin ocultarlo. Eso lo convirtió en profeta fiel ante los ojos de Dios y del pueblo. Desde ese día, la Biblia dice que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Imagina vivir así, que cada oración que hagas sea escuchada, que cada palabra que declares tenga poder, que cada consejo que des lleve sabiduría divina. Esa es la vida de alguien que camina con visión y discernimiento espiritual. Y esa vida está disponible para ti si hoy decides apartar tu oído de las voces del mundo y entregarlo a la voz de tu Señor. Te invito ahora a decir en tu corazón: Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz, abre mis ojos para ver tu propósito y dame un corazón dispuesto para obedecer. Porque si haces esta oración con sinceridad, prepárate. Dios comenzará a revelarte cosas que transformarán tu vida, tu familia y todo lo que toques. Porque cuando su palabra entra en ti, nada a tu alrededor permanece igual. Hoy, igual que Samuel, levántate con la humildad de un siervo y la fe de un hijo, porque tu despertar espiritual está comenzando. En Isaías 6:1-8 encontramos uno de los encuentros más impactantes de la Biblia. Un momento en que la visión espiritual de un hombre cambió no solo su vida, sino la historia de su pueblo. Isaías cuenta que en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Serafines volaban alrededor, cubriéndose el rostro y los pies mientras clamaban: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ante esa visión, Isaías exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar, tocó su boca y le dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y escuchó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías respondió: Heme aquí, envíame a mí. Este pasaje revela que la verdadera visión espiritual comienza con la revelación de la santidad de Dios. Antes de recibir su llamado como profeta, Isaías tuvo que ver a Dios tal como es: santo, glorioso y eterno. Muchas veces pedimos visión y discernimiento para resolver problemas, tomar decisiones o recibir bendiciones, pero la visión más importante es la que nos muestra quién es Dios realmente. Porque cuando lo ves, todo en ti cambia. Tus prioridades cambian, tu forma de pensar cambia, tus deseos se alinean con los suyos y tu vida cobra un propósito eterno. Isaías era un profeta antes de esta visión. Ya hablaba en nombre de Dios, ya tenía un ministerio, pero esta experiencia en el templo fue un antes y un después. Porque puedes servir a Dios y aún no haberlo visto en su santidad. Puedes hablar de Él y no haberlo encontrado cara a cara. Puedes conocer sus obras y no conocer su corazón. Pero cuando Dios te da una visión como la de Isaías, tu vida se transforma de religión a revelación, de costumbre a pasión, de rutina a propósito. Cuando Isaías vio al Señor, lo primero que reconoció fue su propia impureza. ¡Ay de mí, que soy muerto! No dijo: ¡ay de este pueblo pecador como antes!, sino que se vio a sí mismo con los ojos de Dios. Porque la visión espiritual no es para criticar a otros, es para purificarte a ti. No es para juzgar, es para santificar.
Dios no te muestra su gloria para humillarte, sino para limpiarte. Por eso, el serafín tomó el carbón y tocó sus labios, porque cuando Dios te limpia, lo hace con fuego santo, no con palabras vacías. Te purifica con su presencia, te quema lo que no te sirve, te sana lo que estaba infectado y te deja listo para escuchar su voz sin filtros de orgullo o pecado. Después de ser limpiado, Isaías escuchó la pregunta más importante: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La visión espiritual no es un fin en sí mismo, no es para acumular experiencias sobrenaturales, es para recibir instrucciones divinas. Dios no te revela su gloria para entretener tu alma, sino para enviarte con un propósito. Por eso, cuando Isaías fue limpiado, su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. Ya no había temor, ya no había duda, ya no había excusa. Había un corazón dispuesto, transformado por la visión y el fuego de Dios. Hoy Dios también quiere darte una visión como la de Isaías. Quizás has servido toda tu vida, has orado, has cantado, has leído la Biblia, pero aún no has visto su santidad con los ojos de tu espíritu. Hoy Él quiere revelarse a ti, quiere mostrarte que no importa cuán impuro te sientas, si te rindes ante su gloria, Él mismo te limpiará y te preparará. Porque el discernimiento espiritual comienza con la limpieza interior. No puedes escuchar con claridad si tus labios están contaminados por murmuración, queja, resentimiento o mentira. Pero cuando el fuego de Dios toca tus labios, también toca tu corazón, y de tu boca comenzarán a salir palabras de vida y no de muerte, palabras de edificación y no de destrucción. Quiero que hoy ores como Isaías: Señor, muéstrame tu gloria, límpiame con tu fuego. Aquí estoy, envíame a mí. Escríbelo en los comentarios si lo crees, porque esa oración no quedará sin respuesta. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a ver lo que otros no ven, a oír lo que otros no oyen y a decir lo que otros no se atreven a decir. Pero para eso primero quiere limpiarte, sanarte y llenarte de su presencia. Cuando Isaías tuvo esa visión, su ministerio cambió para siempre. Ya no profetizaba desde su entendimiento, sino desde la gloria que había visto. Así será contigo. Si buscas su rostro, Él te mostrará su propósito, y si te dispones a obedecer, Él te enviará con autoridad. Porque la visión espiritual no es solo para ver, es para ser transformado y para transformar el mundo a tu alrededor con el poder de su palabra. En Hechos 10, 9, 16, encontramos un momento que cambió la historia de la iglesia y el destino de millones de personas en el mundo. Dice la palabra que Pedro subió a la azotea para orar alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras le preparaban algo de comer, cayó en éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que se bajaba a la tierra por las 4 puntas. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, y vino una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz le volvió a decir: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto sucedió 3 veces, y luego el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta visión no era solo sobre comida, sino sobre personas. Dios estaba preparando a Pedro para abrir la salvación a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que eran considerados impuros. Hasta ese momento, el evangelio se predicaba solo a los judíos, pero con esta visión, Dios derribó un muro que dividía a la humanidad para que todos fueran alcanzados por la gracia de Cristo. Esta historia nos enseña que la visión espiritual amplía nuestra mentalidad. Pedro amaba a Dios, había caminado con Jesús, había recibido el Espíritu Santo, pero aún tenía limitaciones mentales y religiosas que lo hacían rechazar lo que Dios quería bendecir. Así también sucede contigo.
Hay personas, lugares, oportunidades o ministerios que rechazas porque no se ven como crees que deberían verse, porque no encajan en tus costumbres o porque te parecen impuros según tu entendimiento limitado. Pero Dios te dice hoy, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Tu discernimiento espiritual no está completo si aún usas tus prejuicios para definir a quién amar, a quién perdonar, a quién ayudar o a quién predicar. Pedro tuvo esta visión mientras oraba y tenía hambre. Esto muestra que Dios usa incluso nuestras necesidades físicas para hablar al espíritu. Su hambre fue el escenario perfecto para que Dios le diera un mensaje que alimentaría su mente con una verdad que transformaría naciones. Por eso, no menosprecies tus momentos de necesidad, de cansancio, de debilidad. Muchas veces es cuando estás más vulnerable que Dios puede revelarte lo que no escucharías en tus días de fuerza y autosuficiencia. Observa también que Pedro discutió con Dios. Le dijo, no, Señor, dos palabras que no pueden ir juntas. Si es Señor, no puedes decirle no. Si le dices no, entonces no es tu Señor. Pero así somos a veces. Dios nos muestra su voluntad, su plan, su llamado. Y respondemos, no, Señor, no puedo, no quiero, no es para mí, no es mi costumbre. Pedro tuvo que renunciar a su tradición, a su religiosidad y a su orgullo para obedecer la visión divina. Y gracias a su obediencia, tú y yo hemos recibido el Evangelio, porque somos parte de los gentiles a quienes Dios quería salvar. Otra enseñanza de esta visión es que sucedió 3 veces. Dios le repitió el mensaje para confirmar su importancia y para romper la dureza de su corazón. Cuando Dios te repite algo varias veces, es porque sabe que tu mente necesita ser renovada, porque tu estructura mental no acepta fácilmente lo nuevo que Él quiere hacer. No resistas su voz cuando te hable varias veces. Cada repetición es una oportunidad de rendir tu voluntad a su propósito. Después de esta visión, llegaron los hombres enviados por Cornelio, un centurión romano que amaba a Dios, pero no conocía a Jesús. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, levántate, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro obedeció, predicó en la casa de Cornelio y, mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban, confirmando que la salvación era para todos. Hoy Dios también quiere ampliar tu visión espiritual. Quizás llevas años orando, sirviendo y caminando con Él, pero tu discernimiento sigue limitado por tus tradiciones, tus miedos, tus ideas religiosas o tus experiencias pasadas. Hoy Él quiere mostrarte que su amor es más grande que tus estructuras, que su plan es más alto que tu entendimiento y que su gracia alcanza a personas que tú jamás imaginaste. Ora como Pedro, pero no discutas como él. Cuando Dios te muestre algo que no encaje en tu lógica, en lugar de decir, no, Señor, di, habla, Señor, porque estoy dispuesto a obedecer, aunque no entienda. Porque la visión espiritual no es para entenderlo todo antes de obedecer. Es para obedecer y después entender lo que Dios estaba haciendo. Hoy, como Pedro, abre tu mente, limpia tu corazón de prejuicios y prepárate, porque Dios está a punto de llevarte a lugares donde jamás pensaste ir y a amar personas que jamás pensaste abrazar. Porque su propósito es más grande que tu comodidad y su llamado es más poderoso que tu temor. En Ezequiel 37:1-10 encontramos una de las visiones más poderosas y proféticas de toda la Escritura. Dice la palabra que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y lo hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y le dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió, Señor Jehová, tú lo sabes.
Entonces le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y mientras profetizaba, hubo un ruido, un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miró, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y le dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profetizó, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Esta visión es un retrato espiritual de lo que sucede cuando tu discernimiento se activa y comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Para Ezequiel, el valle de huesos secos era un escenario de muerte, de derrota, de final absoluto. Era el símbolo de algo que ya no tenía solución, que había perdido la vida hacía mucho tiempo. Y quizás así ves hoy tu vida, tu familia, tu salud, tu ministerio o tus sueños. Ves solo huesos secos, sin carne, sin tendones, sin vida, sin posibilidad alguna. Pero Dios no te llevó allí para que confirmes lo muerto que está todo. Te llevó allí para que profetices vida donde otros solo ven muerte. Observa que Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Era una pregunta que no tenía sentido humano, porque un hueso seco no tiene vida ni posibilidad de vida. Pero Dios quería activar en Ezequiel el discernimiento profético, esa capacidad de ver más allá de lo visible, de hablar vida donde no hay, de declarar futuro donde solo hay pasado. Y Ezequiel, con humildad, respondió: Señor, tú lo sabes. Cuando no sepas qué decir ante lo imposible, di como Ezequiel, porque esa respuesta reconoce que tu lógica no tiene respuestas, pero Dios sí. Dios le ordenó profetizar. No le dijo que orara en silencio, no le dijo que se lamentara por la condición de esos huesos, le dijo: profetiza, porque la visión espiritual no es solo para ver, es para declarar. No es para que te conviertas en un espectador del dolor, sino en un canal de restauración. Cuando profetices con fe, tus palabras no serán solo sonidos, serán el vehículo del poder de Dios para unir lo que estaba separado, para restaurar lo que estaba destruido, para levantar lo que estaba postrado. Pero observa un detalle. Primero los huesos se juntaron, se formaron cuerpos completos, pero no tenían vida. Estaban completos en apariencia, pero seguían muertos. Así están muchas vidas, muchos matrimonios, muchas iglesias y muchos ministerios hoy. Tienen estructura, apariencia, forma, pero no tienen espíritu, no tienen vida de Dios. Y por eso Dios no detuvo allí el proceso. Le dijo a Ezequiel: profetiza al espíritu, porque sin el soplo del Espíritu Santo, todo esfuerzo humano es vano. Toda obra es estéril y toda estructura está vacía. Cuando Ezequiel profetizó al Espíritu, vino de los cuatro vientos y entró en ellos, y vivieron, y se levantaron como un ejército grande en extremo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere que veas más allá de los huesos secos de tu realidad. Quiere que declares vida sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre tu ministerio, sobre tu alma. Quiere que llames al Espíritu Santo para que sople y dé vida a lo que ya no respira. Porque tu discernimiento espiritual no es solo para ver problemas, es para liberar soluciones. No es para confirmar diagnósticos, es para activar milagros. Este pasaje también enseña que Dios te lleva a los valles no para humillarte, sino para usarte. Ezequiel no eligió estar allí, fue llevado por el Espíritu, porque hay procesos que no pediste, pero fueron parte del entrenamiento de Dios para activar en ti la autoridad profética. Hoy, en medio de tu valle, Dios te dice: profetiza,
Habla su palabra, aunque todo siga igual al principio, porque mientras profetizas, el temblor comenzará, los huesos se unirán, la carne volverá, la piel cubrirá, y cuando llames al Espíritu Santo, todo vivirá. Escribe ahora en los comentarios como un acto de fe: Espíritu Santo, sopla vida sobre mi valle. Decláralo, porque tus palabras no quedarán en el aire, serán recogidas como oración y como profecía ante su trono. Y prepárate, porque donde tus ojos vieron muerte, pronto verás un ejército de vida, de propósito y de gloria para su nombre. En Apocalipsis 1:9-18 encontramos la visión que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos, un encuentro que no solo cambió su vida, sino que selló la revelación final de Dios para su pueblo. Dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Al verle, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan recibió esta visión cuando estaba exiliado en Patmos, solo, anciano, condenado a morir allí por predicar la palabra. Humanamente su historia parecía terminada. Era el último apóstol vivo. Ya no tenía iglesias que pastorear, ni discípulos que formar, ni multitudes que escuchar sus palabras. Pero fue precisamente en ese lugar de soledad, destierro y dolor donde Dios le dio la revelación más gloriosa de toda su vida. Esto nos enseña que los mayores discernimientos espirituales no los recibimos en los días de triunfo, sino en los días de prueba, cuando estamos apartados de todo y solo nos queda su presencia. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aunque estaba en la isla, su espíritu estaba en adoración. Aunque estaba preso en la tierra, era libre en el cielo. Aunque sus pies no podían moverse, su corazón seguía caminando con Dios. Eso es lo que activa tu visión espiritual. No las circunstancias externas, sino la disposición interna. Puedes estar en el lugar más duro de tu vida, pero si tu espíritu está conectado con el Señor, Él te mostrará cosas que otros jamás verán. Cuando Juan vio a Jesús, no lo vio como el maestro humilde de Galilea, ni como el cordero sufriente en la cruz. Lo vio en su gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con ojos como llama de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Esto nos enseña que la visión espiritual nos revela a Jesús tal como es ahora, sentado en majestad, reinando sobre todo poder, teniendo las llaves de la muerte y del infierno. Cuando veas a Jesús así, tu fe se fortalecerá, tu temor desaparecerá y tu vida cobrará un sentido eterno que nada ni nadie podrá apagar. Juan cayó como muerto ante su presencia, porque cuando realmente ves a Jesús, toda fuerza humana se rinde, todo orgullo se doblega, toda queja se silencia. Pero Jesús lo tocó y le dijo: no temas. Este es el fruto más hermoso de la visión espiritual. No es miedo, es paz. No es confusión, es certeza. No es juicio, es gracia. Él le reveló su identidad eterna y le dio la tarea de escribir lo que veía, para enviar esperanza y exhortación a las iglesias.
Otra enseñanza poderosa es que Jesús le mostró no solo su gloria presente, sino las cosas que habían de suceder. Porque la visión espiritual verdadera no solo te consuela en el presente, sino que te prepara para el futuro. Te muestra lo que vendrá, para que vivas con urgencia, con propósito y con una fe que no se apaga con las tribulaciones. Hoy Dios quiere darte una visión como la de Juan. Quizás te sientes exiliado, abandonado, sin propósito, como si tu vida estuviera acabada. Pero el Señor te dice, es aquí, en tu Patmos, donde te revelaré mi gloria y mi propósito para ti. No subestimes tus días de soledad. Son el escenario perfecto para tus mayores encuentros con Dios. Escribe en los comentarios esta declaración profética. Señor, muéstrame tu gloria en mi Patmos. Decláralo, porque cuando lo haces, estás abriendo tu corazón a una revelación que cambiará no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Porque así como Juan escribió Apocalipsis para consolar y fortalecer a millones, Dios usará tu visión para bendecir a muchos que necesitan esperanza. Prepárate, porque cuando ves a Jesús tal como es, nunca más vuelves a ser el mismo. Todo cambia, porque ya no vives para ti, sino para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy hemos recorrido juntos las visiones más poderosas de la palabra, esas revelaciones que transformaron la vida de hombres comunes y los convirtieron en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. Pero antes de que sigas con tu día, quiero que escuches con atención lo que el Espíritu Santo está susurrando a tu corazón en este momento. Tu vida está a punto de cambiar porque tus ojos espirituales han comenzado a abrirse. No llegaste hasta aquí por casualidad, no es un simple video más que apareció en tu pantalla. Es un llamado directo de Jesús, un llamado que te dice, ya activé tu discernimiento, pero aún no estás viendo lo más importante, mi propósito completo para ti. Pocos llegan hasta el final de una enseñanza como esta. ¿Sabes por qué? Porque solo los hambrientos de Dios permanecen, solo los que anhelan algo más profundo escuchan hasta la última palabra. Solo los que están dispuestos a ser transformados permanecen atentos cuando la mayoría ya se distrajo. Tú eres uno de esos pocos, y eso me llena de orgullo santo porque revela que tu espíritu tiene sed de la verdad. Y hoy quiero que declares esa sed con un acto público de fe. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, abre mis ojos para ver lo que tú ves. No te dé vergüenza escribirlo. ¿Sabes lo que sucede cuando lo haces? Estás sellando esta palabra en tu vida. Estás declarando al mundo espiritual que has recibido esta revelación y que estás listo para caminar con ojos abiertos. Además, quiero pedirte algo que puede parecer pequeño, pero es un acto de amor y fe. Comparte este video. No imaginas a cuántas personas podrías estar salvando de la desesperación o de un error que podría costarles la vida. Tu compartir puede ser la chispa que encienda la fe de alguien que hoy está a punto de rendirse. Suscríbete también a este canal. Muchos menosprecian este simple gesto, pero no subestimes el poder de una decisión tan pequeña y llena de fe. Así como un grano de mostaza puede mover montañas, un clic puede abrir las puertas del cielo para ti. Cuando te suscribes, te estás asegurando de no perder ninguna palabra que Dios quiera enviarte a través de este canal. Imagínate dejar pasar un mensaje que era la respuesta exacta que habías pedido en oración. No permitas que eso te suceda. Hoy quiero felicitarte por todo lo que has enfrentado hasta llegar aquí. Sé que no ha sido fácil. Sé que hay días en que la fe se te apaga y la soledad te abraza más fuerte que cualquier persona. Pero hoy Jesús te dice, estoy contigo, no te he dejado, no te he olvidado. Cada lágrima tuya ha sido vista, cada oración tuya ha sido escuchada y cada dolor tuyo será transformado en propósito. Si algún día sientes que ya no puedes más, vuelve aquí.
Este canal es un refugio para ti. Aquí no solo escucharás palabras, aquí encontrarás a un Dios vivo que quiere hablarte en cada video. Te animo a seguir viendo los demás mensajes que hemos preparado, porque cada uno tiene el poder de encender tu fe, fortalecer tu espíritu y recordarte que no caminas solo. Y no olvides algo muy importante. Hay otro video en este canal que hoy está buscándote con un mensaje especial para tu corazón. Quiero invitarte ahora a compartir en los comentarios tu nombre y desde dónde nos escuchas. Cada nombre que escriben aquí lo colocamos en oración y pedimos que el Señor cubra tu casa con su presencia, que llene tu vida de su paz y que abra tus ojos para ver con claridad cada paso que debes dar. Comparte también un testimonio o una palabra de bendición para los demás, porque quizás tu palabra sea la fuerza que otro necesita hoy para no rendirse. ¿Alguna vez has pensado en el impacto que podrías tener en la vida de otra persona? Un simple gesto puede cambiar un destino. Antes de despedirnos, quiero que te quedes en silencio algunos minutos, escuchando la música que está sonando ahora. Dedica este momento para alabar y agradecer al Señor por este día, por este mensaje y por la vida que te ha dado. Permite que su paz llene tu mente y su presencia abrace tu alma. Y ahora, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por haber abierto mis ojos espirituales. Te pido que sigas quitando todo velo que no me deja ver tu propósito. Dame discernimiento para reconocer tu voz en medio del ruido, para ver el peligro antes de caer y para ver tu mano en cada situación. Sana mis ojos de toda ceguera y sana mi corazón de todo lo que me aparta de ti. Te entrego mi vida, mi mente, mi visión y mis sueños. Úsame como usaste a Isaías, Samuel, Eliseo, Pedro y Juan. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.